Con el siguiente problema repasaremos conceptos básicos de mecánica, analizaremos el rozamiento real de un vehículo en marcha y revisaremos algunos errores típicos al expresar los resultados finales. Se trata de un vehículo eléctrico que es capaz de alcanzar los 100 km/h en 5 segundos exactos. Precisamente me gustaría comentar que los vehículos eléctricos tienen una gran virtud y es la de ser capaces de mantener un par del motor constante. Eso les permite a un vehículo eléctrico, por ejemplo, mantener un movimiento prácticamente rectilíneo, uniformemente acelerado, como muchas veces ponemos en los enunciados. Así que en este caso el enunciado no está tan lejos o no se aparta tanto de la realidad como en otros problemas de física sí ocurre, ¿vale? Bien, el problema nos pide que calculemos la distancia que necesita el coche para alcanzar esos 100 por hora. También nos pide qué fuerza media ejerce el motor, suponiendo un rozamiento o un coeficiente de rozamiento de 0,15, cosa que es engañosa, lo comentaremos más adelante, y también nos pide que calculemos la potencia que desarrolla el motor en esa aceleración, ¿vale? Bien, vamos ya con la primera parte, que nos pide la distancia que necesita para alcanzar los 100 por hora, obviamente suponiendo que se trata de un movimiento uniformemente acelerado. Para calcular la distancia recorrida, lógicamente optaríamos por la ecuación de posición, porque es la que me va a permitir calcular en qué posición final va a estar el coche. Así que, si la escribimos, tendríamos que la expresión a aplicar sería esta. En este caso, la velocidad inicial del vehículo, puesto que parte del reposo, la velocidad inicial es 0, pues hace que este término, esta parte de la ecuación, desaparezca. Y no nos interesa la posición inicial, o podríamos decir directamente que es 0, pero podemos reescribir la ecuación como que el desplazamiento, posición final menos inicial sería justamente el desplazamiento, sería la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Estoy viendo que para calcular la distancia que me están pidiendo voy a necesitar la aceleración del vehículo, así que vamos con ello. Ya sabemos que la aceleración es la variación en la velocidad que experimenta un cuerpo dividido entre el intervalo de tiempo que necesita para hacerlo. Así que, como sabemos la velocidad final, que es 100 km/h, y por cierto, habría que ponerlo en metros por segundo, 27,8 metros por segundo, esa es la velocidad final, así que tendríamos que hacer velocidad final menos velocidad inicial, es decir, 27,8 metros por segundo que tiene al final, menos la velocidad que tiene al principio, dividida entre un tiempo de 5,0 segundos. Bien, eso nos da una aceleración de 5,56 metros por segundo al cuadrado. Así que una vez que tenemos ya la aceleración, simplemente metiéndola en la expresión de arriba, tendríamos el desplazamiento, es decir, la distancia necesaria para alcanzar esos 100 km/h. Sería la mitad, 5,56, por el tiempo elevado al cuadrado, son 5,0 segundos elevado al cuadrado, y nos da un desplazamiento de 69,5 metros, que vuelve a salir exactamente, sin redondear, con 3 cifras significativas, con un solo decimal. Vámonos con la fuerza media que ejerce el motor, suponiendo un rozamiento de 0,15. Bien, vamos a ver. Para calcular la fuerza media ejercida por ese motor, y habla de fuerza media porque, obviamente, desde el inicio hasta el final no se va a mantener el mismo rendimiento del motor, vamos a hacer un promedio, pues lo que vamos a hacer es aplicar la segunda ley de Newton, que dice que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es la masa multiplicado por la aceleración que experimenta dicho cuerpo. Por cierto, la aceleración la acabamos de calcular, es esta, vamos a ver, el coche también la tenemos, podríamos decir, pues nada, para realizar la operación, la suma, pero la expresión dice que esa es la fuerza neta. Y en nuestro caso, vamos a analizar qué fuerzas actúan sobre ese vehículo. Tendríamos, obviamente, la fuerza que ejerce el motor hacia adelante. También se tiene un rozamiento, porque de hecho el problema habla de un coeficiente de rozamiento que va en sentido opuesto, ¿vale? Es un lastre. Y tendríamos el peso del vehículo y la normal. Estas dos fuerzas no afectan en principio en absoluto al movimiento del vehículo, aunque indirectamente la normal sí que está implicada en el rozamiento. Peso y normal, aunque la normal la necesitemos, se aniquilan entre ellos, tenemos que la suma de fuerzas va a ser la fuerza del motor que va a favor del movimiento, vamos a decir que este es el sentido positivo
Pues entonces la fuerza de motor iría sumando, así que pondremos que la fuerza de motor menos la fuerza de rozamiento, equivale a la masa del coche multiplicado por la aceleración. Estos dos números los tenemos. Nos faltaría calcular la fuerza de rozamiento. Vamos a ver cuánto vale la fuerza de rozamiento en este caso. Como la fuerza de rozamiento es el producto del coeficiente de rozamiento por la normal, en este caso el caso de una superficie horizontal y la normal y el peso son iguales, pues simple y llanamente será mu por la masa por la gravedad. Y lo que voy a hacer para evitar acumular un dato numérico que además tendría demasiados decimales, sería incómodo de manejar o que yo tendría que redondear, es introducir esto directamente arriba, ¿vale? Es decir, vamos a introducir donde pone fuerza de rozamiento, vamos a sustituirlo por mu por m por g. Así que nos va a quedar lo siguiente, ¿vale? Introduciendo eso ahí, nos quedaría que la fuerza ejercida por el motor menos mu por m por g es igual a la masa por la aceleración. Por tanto, si despejo la fuerza ejercida por el motor, que es la que me han pedido que calcule, tendría que es la masa del coche multiplicada por la aceleración más, fijaos que viene como positivo, más mu por m por g. Simplemente tendré que meter los números, que ya los conozco todos. Estos son 1700, esto es 5,56, 0,15, que es el coeficiente de rozamiento que nos han aportado, la masa del coche es 1700 otra vez, realizar las operaciones, y cuando hago la suma me sale una fuerza de 12.161,9. Un resultado que es absolutamente inaceptable, considerando que es un número que posee 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras significativas, cuando yo partía de datos que tenían 2 cifras significativas, 3 cifras significativas, 3 cifras significativas, 2 cifras significativas. Es decir, para obtener este número, yo he utilizado un tiempo de 5,0 que solamente tiene un decimal y, de hecho, 2 cifras únicamente de precisión. Las unidades y las décimas, solamente 2 dígitos, y quiero obtener como resultado después de operar con ese número y con otros similares a él, un número que tiene 6 cifras significativas. Es absolutamente inaceptable. Eso significa que este resultado final lo vamos a tener que redondear. No significa que no salga eso, tú haces la cuenta y en tu calculadora te va a salir ese número, pero ahora vamos a hacer una aproximación, ponemos que es aproximadamente igual a, y ahora entramos en el tema peliagudo. ¿Cuánto lo redondeo? ¿Vale? Pues fijaos. Un resultado final nunca puede tener más precisión que los propios datos. Así que no más de 3 cifras significativas, no hay ningún número en los datos que tengan 4 cifras significativas. Así que 12.200 aproximadamente. Puede decir alguien, bueno, pero está redondeando. Sí, es que esto es lo que hay que hacer. Es decir, entender la física implica saber que todos los datos que hemos utilizado de inicio ya contenían un error y por tanto cuando opere con todas esas cantidades se van a ir acumulando, se van a ir de hecho multiplicando, de manera que no podemos aceptar de ninguna manera un resultado como este. Redondear es algo consustancial a la realización de cálculos en física, ¿vale? No significa con esto que le deis a los números un tajo y los cortéis por donde queráis, no. Pero sí que apliquéis redondeos con cierto criterio, considerando simplemente las cifras significativas que poseen los datos de partida, ¿vale? Bien. Vale, me vengo por aquí porque quería enseñaros una cosita relativa al tema del coeficiente de rozamiento. No es lo mismo un coeficiente de rozamiento de los que normalmente utilizamos en los problemas, que es un coeficiente de fricción, donde dos superficies rozan, restriegan una contra la otra, escuchad, ¿vale? Que el rozamiento de una rueda cuando rueda por el suelo, que es un rozamiento diferente, es un rozamiento por rodadura. Porque en realidad la rueda no está restregando, no está rozando, friccionando contra el asfalto, sino que se está adaptando a él, rodando sobre él, ¿vale? De manera que ese tipo de rozamiento es infinitamente menor, bueno, infinitamente menor, es una exageración, es muchísimo menor. De hecho, los coeficientes de rozamiento por rodadura de una rueda normal contra el asfalto estarían en el orden del 0,02, 0,03 como mucho, dependiendo obviamente de qué asfalto, de qué suelo estamos pisando y de las características del neumático. Y fundamentalmente se debe a que el propio peso, la deformación,
la rueda, fijaos, ¿vale? Hace que se abolle y, por tanto, al rodar se produce una fricción, un calentamiento que resta energía. Ese es el rozamiento por rodadura, muy distinto del rozamiento por deslizamiento. Fijaos que, por ejemplo, si se tratara de una rueda rígida, yo que sé, una rueda de hierro, ¿no? O de madera, como se hacían antiguamente, esa deformación ya no se produce y, de hecho, el rozamiento es bastante menor. Si lanzo estas dos ruedas, pues, lógicamente la bola de acero va a llegar mucho más lejos porque el rozamiento es inferior al de la bola de goma. Así que el rozamiento que nos indica el problema viene mucho más de la fricción contra el aire que de la fricción contra el suelo. Es, por supuesto, un rozamiento ficticio, porque realmente el rozamiento aerodinámico depende de la sección, es decir, de la frontal del vehículo que se expone chocando contra el aire, también obviamente mucho de la velocidad. No es lo mismo inicialmente cuando prácticamente no hay fricción contra el aire que cuando ya el coche va a 80-90 por hora y por tanto sería un rozamiento aerodinámico que es variable desde que el coche arranca hasta que alcanza los 100 por hora. Así que todas esas características se meten en una caja y se ha simplificado el problema indicando ese coeficiente de rozamiento de 0,15, ¿vale? Bien, seguimos con el problema. Bien, vamos a continuar haciendo el problema, ya que me he puesto el sallo de experimentar, me lo voy a dejar. Vamos a calcular la potencia media desarrollada por el motor. De hecho, la fuerza que vamos a utilizar como dato, la he anotado aquí, es también la fuerza media, no es una fuerza instantánea, en cada momento realmente la potencia y la fuerza va variando, pero dejando eso de un lado, vamos a ir directamente al grano, ¿vale? ¿Cómo se calcula la potencia? Bueno, pues la potencia se define o se entiende como el cociente entre la energía suministrada o consumida por un aparato, un cuerpo, dividida entre el intervalo de tiempo que ha invertido en ese consumo o en esa emisión de energía, ¿vale? En nuestro caso, la energía, que es la aplicación de una fuerza durante una distancia, eso es lo que llamamos trabajo. Así que, bueno, para nosotros vamos a poner trabajo dividido entre tiempo. ¿Cómo se calcula el trabajo? Bueno, pues el trabajo es una magnitud física que se obtiene como producto de la fuerza aplicada multiplicado por toda la distancia a la que ha estado actuando dicha fuerza, es decir, el desplazamiento, que lo tenemos aquí, y multiplicado por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Fijaos que en nuestro caso la fuerza motor va hacia adelante y el desplazamiento obviamente también hacia adelante, así que estaríamos hablando del coseno de 0. Que es 1. Y eso habría que dividirlo entre el intervalo de tiempo. Así que simplemente tenemos que introducir las magnitudes, los 12.200 multiplicado por 69,5 metros y dividido por los 5 segundos. Eso nos da un total de 169.050,41. Con las unidades, newton por metro, el producto de fuerza por distancia, que se llama julio, partido por segundo, serían julios por segundo, que es lo que conocemos con el nombre de vatio, ¿vale? Vatios. 169.050,41 vatios, obviamente un número que es inaceptable como resultado final. Si este fuera el resultado final, vamos a pasar a caballo de vapor, así que no lo vamos a redondear todavía, pero si fuera este el resultado que quiero expresar, después de anotar este número, haría un redondeo a 3 cifras significativas, lo dejaría en 169.000, ¿vale? Pero como no es el caso, vamos a hacer el cambio de unidades, vamos a pasar esos 169.050,41 vatios a caballo de vapor utilizando la relación que nos han aportado. Es decir, sabemos que 735 vatios son un caballo de vapor, 230,00 sí que se va a quedar en 230 caballos. Este sería, por tanto, ya el resultado final. Así que acabamos de calcular que si el vehículo es capaz de alcanzar esa velocidad en 5 segundos, con la masa que tiene, está desarrollando una potencia media de 230 caballos, que no está nada mal, aunque, ojo, está la potencia media. Realmente la potencia va a ir creciendo según avance el coche. Tenéis que tener en cuenta que cuando el coche ya tiene una velocidad superior, aumentar 1 km por hora requiere mucha más energía, por tanto se va a gastar más energía a más velocidad que tenga el coche. De hecho, existe una fórmula que dice que la potencia es el punto de la fuerza por la velocidad, que también nos está diciendo que a más velocidad realmente más potencia desarrolla.
En cualquier caso, esta es la potencia media y de hecho el vehículo este tiene una potencia de casi 450 caballos, me parece una burrada, pero con un medio nos salió de 130. Bien, espero que con este problema pues haya ayudado no solamente a repasar algunos conceptos básicos de dinámica, cinemática, energía, como trabajo, potencia, sino sobre todo que haya puesto un poco de énfasis, que era mi intención, en que tengáis muy claro que los resultados que queremos no son ultra mega precisos, porque tampoco lo son los datos de los que arrancamos cuando realizamos esos cálculos. Si queremos resultados muy exactos, no se trata de poner todas las cifras que salen de la calculadora, se trata de que me aporten datos muy exactos, muy precisos. Bien, y con esto y un bizcocho, hasta mañana.